Como toda buena historia, One Piece tiene un montón de sorpresas que nos han dejado boquiabiertos a lo largo de la misma, y las seguirá teniendo. Sin embargo, eso no implica que también tenga algunas otras cosas predecibles como algunos combates o peleas que veremos en el futuro. Pero ojo, que esto no les haga pensar que por predecibles no les harán ser menos épicas. Y para demostrárselo en esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré de las peleas más hypeantes que veremos en el futuro en esta historia. Esas que simplemente con el hecho de imaginarnos un simple panel de las mismas ya hacen que no podamos esperar más por verlas en el manga y en el anime. Pero bueno, creo que ya les ha quedado bastante claro el concepto del video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Empezamos con una pelea que todos damos por hecho de que vendrá, y eso en parte hace que la estemos esperando de alguna u otra manera. El duelo de tiradores entre Usopp y Van Augur, el capitán titánico de la gran flota de Barba Negra. Y bueno gente, a medida de que se ha ido desarrollando la historia, Oda nos ha construido la figura de los piratas de Barba Negra como un enemigo futuro a derrotar por los sombreros de paja. Esto principalmente porque ambas bandas tienen un objetivo en común, encontrar el One Piece. Debido a esto todos damos por hecho que eventualmente estas dos tripulaciones entrarán en conflicto y como siempre sucede en One Piece, cada Mugiwara se pelea con su semejante del otro bando, siendo el caso de Usopp Van Augur. Desde el mismo arco en donde se nos presentó a este personaje, Oda se ha encargado de darle un aura de grandeza a este bicho, dándonos a entender que es muy bueno cuando tiene el rifle en la mano. ¿Nani? Ok, ustedes saben a lo que realmente me refiero. Por su parte, Usopp también ha sido construido como un tipo con un talento innato para disparar proyectiles, y eventualmente ambos talentos se enfrentarán en un duelo en donde muy probablemente el sombrero de paja acabe victorioso, consagrándose así como uno de los mejores tiradores del mundo. No obstante, actualmente hemos visto cómo Van Augur consiguió los poderes de la fruta del teletransporte, y eso le hace extremadamente peligroso, ya que puede posicionarse en un santiamén en los puntos ciegos de sus objetivos. Evidentemente esto le hace muy superior a Usopp, pero de alguna u otra manera todos sabemos que Oda le aumentará el poder para equilibrarlo a su rival. Es en parte por esto también que coloco este versus aquí, ya que el hecho de que ambos personajes se enfrenten implica que haya al menos un poco de esa evolución que todos estamos esperando del narizón. Durante el arco de Marineford, Ace y Akainu tuvieron un pequeño enfrentamiento antes de que el almirante le mandara al otro barrio. Ahí ambos chocaron sus puños, siendo Ace quien salió perjudicado por ello, cosa que aprovechó el usuario de la Magu Magu para destacar lo superior que era su fruta respecto a la Mera Mera no Mi. Posteriormente Ace fue liquidado y la cosa en teoría quedó ahí. Sin embargo, en el arco de Dressrosa, Luffy enterarse que la antigua fruta de su hermano estaba siendo ofrecida como premio en el Coliseo, este se dirigió al lugar para reclamarla, ya que no podría dejar que cualquiera la consumiera. A través de esto Oda nos demuestra que iba a ser muy importante quién sería el siguiente usuario de la fruta. A día de hoy sabemos que fue Sabo, pero ¿por qué era importante que fuera él quien ahora la tuviera? Esto puede que se deba a que el personaje de alguna u otra manera heredó la voluntad de Ace, y al tener esa fruta la usará para concluir con ese último deseo que tuvo, es decir, proteger a Luffy y apoyarle. Es por esto que Sabo se demuestra tan comprometido al ayudar a su hermano. Esto podría llevarle eventualmente a centrarse en la guerra final en apoyarle, y una buena forma de hacerlo es quitarle de encima a un enemigo que seguro irá tras él, Akainu, tal cual como hizo con Vargas en Dressrosa. A través de este enfrentamiento, el líder de personal de los revolucionarios haría que la Mera Mera tuviese su merecida revancha contra la Magu Magu, dándole la vuelta a esa superioridad que Akainu mencionó en Marineford, ganándole. Evidentemente, para que esto sea posible, Sabo debe aumentar descomunalmente su poder, pero como para la guerra final aún faltan algunos arcos, tiene tiempo suficiente para poder entrenar y conseguir estar a ese nivel. Desde que el pelirrojo tuvo su encuentro con Barba Blanca en la primera parte de la historia, se nos fue construyendo una especie de resentimiento de su parte hacia Barba Negra. Esto porque él mismo comentó que Teach fue quien le creó su tan característica cicatriz de su ojo izquierdo. Y claro, a partir de ese momento la cosa no hizo más que acrecentarse, puesto que luego de que el usuario de la Yami Yami fuera el responsable de la captura del hijo biológico de su antiguo capitán, ambos se vieron las caras en Marineford, sitio en donde Shanks le invitó a pelear, propuesta que Barba Negra decidió declinar al menos de momento. Debido a esto, podría decirse que hay un enfrentamiento pendiente entre estos dos personajes, ya que prácticamente Teach pospuso esa pelea por no estar tan preparado. A día de hoy, ambos siendo Yonkous van a intentar reclamar el One Piece cada uno por su cuenta, y esto puede que haga que sus caminos se crucen, ya que han pasado más de 2 años desde lo ocurrido en Marineford. Puede que este haya sido el tiempo suficiente para que Teach se preparara. Es por esto que seguro cuando ambos se encuentren, se inicia una batalla extremadamente importante para el curso de la historia, ya que se estarían enfrentando el más grande rival del protagonista contra su más grande referente en la piratería. Puede que
que ese sea el momento clave en el que Oda aproveche para demostrarnos cuál es el pic de poder de Shanks, así como también qué tan poderoso es realmente Barba Negra, un tipo que ha sido infravalorado por gran parte del fandom simplemente por comportarse como un verdadero pirata y no tener un diseño estéticamente atractivo. ¿Quién creen que gane esta pelea? Déjenmelo en los comentarios. Eso sí, tengan presente que el perdedor probablemente acabe visitando a San Pedro. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Pero antes de continuar, por aquí te estaré dejando otro video en donde hablé acerca de cuántos enemigos de la historia se necesitan para derrotar a Luffy en la actualidad. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Pero ahora pasamos de una rivalidad que se lleva cocinando entre dos personajes a lo largo de la historia a un personaje individual que de momento sigue siendo una hoja en blanco, Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario y padre de Luffy. Verán, con este tipo sucede una cosa bastante curiosa, y esa es que de momento no le hemos visto intervenir casi en la historia, simplemente le hemos visto salvar a Luffy en Lockdown y poco más. No obstante, debido a la familia a la que pertenece, podemos afirmar sin ningún tipo de problemas que este tipo es un monstruo en cuanto a escalas de poder respecta, ya que no deja de ser el hijo de uno de los personajes más poderosos de la historia y el padre de uno de los piratas más poderosos de la actualidad. Además de esto, también tenemos el caso de que es el líder de una facción que apunta a tener una importancia sumamente grande en lo que nos resta de historia, y como esta no deja de ser un shonen de peleas, sí o sí dicha importancia de ese cargo se traducirá en poder. Perfectamente podría decirse que Dragon en la actualidad forma parte del grupo de los personajes más poderosos. Por algo el autor se lo está guardando tanto, pero ahora que tenemos esto presente, ¿con quién tendría esa batalla hypeada? Pues llegados a este punto, el verdadero hype que hay con el personaje es el de verle pelear dando su máximo poder, más aún cuando ni sabemos realmente en qué consiste su estilo de pelea. Es por esto que más que colocarle un rival como personaje específico, yo pondría al ente que intenta derrotar, es decir, al gobierno mundial en sí mismo, ya que con ellos las posibilidades son bastante amplias en cuanto a quién podría ser su rival a la hora de demostrar su poder. Perfectamente podría ser el nuevo miembro del Gorosei, Figarland Garling, aunque también podría ser cualquiera de sus otros compañeros. Por otro lado, Akainu, quien es el líder del brazo ejecutor de la justicia del gobierno, es decir, la marina, podría llegar a ser su enfrentamiento debut. Esto porque recordemos que en el pasado Dragon también fue un marín, o incluso, a mí personalmente me gusta la idea de que sea el mismísimo Imu quien le enfrente. Evidentemente, si esto último llegase a ocurrir, sería Dragon quien saldría derrotado, ya que no tendría mucho sentido que le gane él y no su hijo Luffy, pero igual estaría cool que se enfrente al villano final antes que al protagonista, y que gracias a ello pueda ayudarle posteriormente a derrotarlo. Pero bueno, entre batallas hypeadas está la de Dragon contra quien sea prácticamente. Pero ahora pasemos de hablar de una batalla que aún no se ha dado a una que ya se dio, pero que eventualmente también veremos, y esa es la de Garp y Roger contra Rox D. Shebeck. Esto ocurrió hace 38 años en la isla de God Valley, sitio en donde colisionaron las bandas de Rox, la de Roger, un grupo de marines liderados por Garp, y el gobierno mundial. Debido al poder descomunal de un montón de personajes que estuvieron ahí presentes, esta pelea promete ser extremadamente épica, ya que no dejaremos de ver cómo Roger y Garp se aliaron para poder eliminar a un enemigo que ambos tenían en común. Esto nos da a entender que Shebeck fue un personaje abismalmente poderoso, ya que no cualquiera habría hecho que estos dos tipos se aliaran para derrotarle. ¿Qué tipos de habilidades tendría este personaje? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos en el fandom, y que sabemos que eventualmente se revelará cuando esta batalla sea vista a través de un flashback, razón por la cual aumenta muchísimo el hype por verla. Sumado a esto, también están condicionantes como la del contexto de la misma, que no deja de ser la invasión en un sitio en donde estuvieron presentes personajes como Figarland Garling o Saturn. Por otro lado, también seguramente algunos subordinados de Shebeck como Kaido, Big Mom, Shirohige o Shiki les habrían ayudado. Todo esto hace que aumenten muchas las ganas por ver el acontecimiento en sí mismo, así que sin duda alguna esta batalla es sumamente esperada por todo el fandom de One Piece. Y seguimos con las batallas del pasado, solo que ahora iremos a una que tuvo lugar en un acontecimiento histórico mucho más importante que el de God Valley. Les hablo de la gran guerra que dio inicio al siglo vacío. En ella, 20 reinos se enfrentaron a un gran reino que tenía tecnología sumamente avanzada. Este fue un conflicto con muchos tintes ideológicos que dejó al mundo en una condición post-apocalíptica producto al uso excesivo de las armas ancestrales. Ahora, en todo este problemón en algún momento puntual se tuvieron que haber peleado dos personajes sumamente importantes para la historia que estaban en bandos opuestos. Por un lado Joy Boy y por el otro Imu Nerona. Actualmente sabemos que la guerra la ganó este último, razón por la cual está establecido como el gobernante mundial que actúa desde las sombras, mientras que en el caso del Joy Boy, este salió desinstalado de la vida. Pero bueno, a pesar de que tenemos bien en claro el resultado de todo esto, recientemente se nos fue revelado en el final de Egghead el poder del Joy Boy, esto a través de una cuerda que tenía un personaje proveniente del siglo vacío, la cual al ser activada detonó una onda expansiva de Haki del Conquistador que llegó hasta Mary Joyce e hizo que el gobernante mundial se arrodillara de miedo. A través de esto se nos dejó bien en claro que Joy Boy seguramente haya sido
sido el personaje más poderoso de su época, y probablemente el más poderoso de toda la historia de One Piece, y esto evidentemente se traduce en un hype descomunal por verle pelear, más aún a sabiendas que él también fue usuario de la fruta de Luffy. Imagínense lo épico que pudo haber sido ese enfrentamiento entre Imu y él. Definitivamente es algo que produce un montón de hype por la importancia que tuvo la batalla para el mundo de One Piece. No obstante, si bien es cierto que la pelea anterior genera mucho hype, este solo se produce entre los fans más conocedores de la obra. Digamos que es mucho hype entre pocas personas. Ahora, donde sí que hay mucho hype entre la mayoría es el caso de la pelea de Akainu contra Aokiji, los cuales tienen una rivalidad bastante conocida debido a que la propia historia te la ha resaltado como una cuestión bastante trascendental en la marina, y es que en el arco de Marineford vimos cómo estos dos se llevaban sumamente mal. Posterior a la conclusión de dicho conflicto se supo que Sengoku dejó su puesto de almirante de flota, y esto hizo que tanto el nombre de Akainu como el de Aokiji sonaran como posibles sustitutos del veterano, debido a que por un lado los propios Marines querían al usuario de la fruta del hielo y a que el Gorosei quería al de la Magu Magu. Hubo un conflicto de intereses, mismo que ambos almirantes decidieron solucionar con un duelo en donde el ganador se quedaría con el puesto. Esto nos lleva a Punk Hazard, lugar que previamente tenía un ambiente selvático, pero que luego de esta descomunal batalla pasó a ser una isla dividida entre terrenos volcánicos activos y una tundra helada. Básicamente la pelea fue tan satánica que modificaron el entorno. Esto se teoriza que pasó producto al despertar de ambas frutas logias. Ahora, lo que sí que es un hecho es que Akainu ganó y Aokiji por consecuencia dejó la marina, pero las condiciones en las que este resultado se dio aún siguen siendo una incógnita, cosa que genera mucho hype por ver esta pelea para aclarar cómo se desarrolló todo, más aún teniendo en cuenta ahora que Aokiji fue el aprendiz de Garp y que posee unas capacidades físicas y un control de haki tremendos. Esto indirectamente hace que pensemos que Akainu también sea una bestia, ya que él le ganó a ese monstruo, por lo que en general todos queremos un flashback en donde se nos muestre cómo pelearon. Eso es lo que yo digo de Kizaru, que él siempre está hablando la verdad. Cállate, mamagüevo, Caín. ¡Oh, cállame! ¡Siga tu madre! Eres otro que está atrapado por las cadenas de la sociedad y manipulado por los algoritmos. ¡Mamagüevo tú! ¡Mamagüevo! Y antes de seguir les recomiendo que se pasen también por mi video de los próximos arcos más importantes que veremos en One Piece. Viéndolo me apoyan un montón. Pero ahora volvamos a los enfrentamientos que aún no se han dado, y de hecho hablaremos del enfrentamiento final que se dará en la historia, es decir, el del protagonista Monkey D. Luffy contra el villano final, Imu. Como buen shonen de peleas que es One Piece, eventualmente el conflicto principal de la historia se acabará resolviendo con una buena dosis de puñoterapia, y es por esto que directa o indirectamente todos estamos esperando a que este enfrentamiento se dé, ya sea porque queremos ver a Luffy en el pic de su poder histórico intentando derrotar al que en teoría tendría que ser el personaje más poderoso de la actualidad, o en su defecto tenemos hype indirecto por esta pelea porque queremos ver el enfrentamiento final de One Piece, sea el que sea. En cualquiera de los casos esta batalla promete, ya que parece ser que Imu tendrá poderes bastante satánicos, es decir, habilidades bastante oscuras que apunten a ser monstruosas y edgys, mientras que por otro lado Luffy está encaminado a cada vez tomarse menos en serio las peleas con su quinta marcha. Puede que este contraste genere un enfrentamiento sumamente interesante de ver. Creo que para absolutamente nadie es un secreto que esta batalla sí o sí debe darse. Zoro de alguna u otra manera debe tener su revancha con Mihawk, o al menos eso es lo que me gustaría pensar confiando en que Oda no nos troleará con ello. Pero bueno, en el Baratie ambos espadachines se enfrentaron, y debido a la abismal diferencia de poder que había, Zoro acabó siendo dragonbolescamente papeado. Sin embargo, por su valentía, Mihawk decidió dejarle con vida prometiéndole un futuro duelo. Luego de esto, por diversas situaciones le acabó entrenando durante el salto temporal, y eventualmente para cumplir su sueño de convertirse en el mejor espadachín del mundo, Zoro le tendrá que volver a retar. Evidentemente, por todo el peso narrativo que tiene para la historia de este personaje principal, absolutamente todos estamos esperando a que esa batalla se dé, por lo que tranquilamente es una de las peleas más hypeantes de todo One Piece. Y ahora nos queda la que al menos para mí es la pelea más hypeada de toda la historia. Si antes hablábamos de que Zoro tiene su enfrentamiento predefinido con Mihawk, Luffy tiene también uno con su más grande rival, Marshall D. Teach, quien sí, ya ha aparecido antes en este video con otra pelea que tiene pendiente, pero eso solo demuestra lo trascendental que es para esta historia. Desde su presentación en el arco de Haya, Oda se esforzó en demostrarnos que Teach no es más que la otra cara de una moneda en la que también se encuentra Luffy. Ambos son piratas soñadores con una gran voluntad. No obstante, en el caso del protagonista, este quiere conseguir su objetivo a través de un lineamiento moral mucho más cercano a lo que podríamos tener tú y yo, querido espectador. En cambio, Teach es más un tipo que se salta cualquier clase de moralidad para conseguir sus fines, siendo a mi parecer un pirata mucho más acercado al concepto que tenemos en el mundo real del mismo. Partiendo desde ese punto, el autor ha hecho que ambos personajes se desarrollen en paralelo en el mundo de la piratería, Teach eligiendo el camino de las traiciones, el mal y los juegos sucios, y Luffy por su parte uno más aceptable, y hasta con tintes heroicos si se quiere. Actualmente ambos son yonkous que buscan el One
Piece, y esto eventualmente hará que tengan un enfrentamiento. ¿Quién ganará? ¿El único personaje que ha sido capaz de controlar más de una fruta del diablo a la vez, o el portador de la fruta legendaria del destino? Todo esto genera mucho hype entre los espectadores y por lo mismo es actualmente la pelea más esperada por los fans. Y bueno gente, estas fueron las que para mí son las peleas más hypeantes que veremos más adelante en esta historia. Déjenme en los comentarios cuáles son las suyas. Yo por mi parte les dejaré por aquí mi video de todas las razas de One Piece organizadas desde la peor hasta la mejor por si les interesa. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.